No, de acá, mira. Ahí está. Estamos esperando a Romina a ver si se une. Estamos. Hola, Romy. ¿Cómo Hola, va? bien. Ahí está. Me Muy de tuve que cerca, ¿no? correr porque Ay, todo el sol y no van a ver nada. ¿tú te da el sol de atrás? Claro, tengo Ah, tres, abrí de costado. Yo me abrí la ventana de costado. tengo una ventana de cada lado, me daba de todos lados. Claro. No, no, pero no se te ve con sol. El No, no, tema es cuando te da el sol en la cara, ¿viste? Bueno, ahí se están uniendo. Hola, chicas. ¿Cómo van? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito, para las que no nos vieron la otra vez, este, esto es un ABC de pintura sobre porcelana, son los primeros pasos, digamos, es para la que nunca pintó, para la que hace mucho que no pinta, y bueno, estamos recordando conceptos básicos, digamos, de la pintura sobre porcelana. fácil. Hoy vamos a hablar de, ¿cómo? Que se los vamos a explicar lo más fácil que se pueda para que Lo puedan. más fácil que se pueda para que todas comprendan. Y el tema que nos propusimos trabajar hoy es las consistencias y los fondos, ¿sí? Cuando hacemos en algún borde de algún plato o en una fuente o un fondo total, bueno, de ese tipo de fondos vamos a estar hablando, ¿sí? Eh, ¿Por qué de consistencias? Porque van de la mano, a mi entender, porque no todos los fondos llevan las mismas mezclas ni las mismas consistencias. Vamos a hablar de tres básicos y vamos a agregar un cuarto básico que no tiene que ver con fondos, pero sí tiene que ver con algo muy importante que es el plumín. Y que bueno, es un tema la consistencia en el plumín, porque es una pregunta bastante recurrente, ¿no? No me funciona el plumín, no me corre, es malo el plumín, y a veces no es el plumín, ¿no? Entonces es algo bueno, que generalmente se presenta, digamos, en las clases, en las alumnas nuevas y en las no tan nuevas, Las ¿no? que tienen con el plumín hace que no le den tiempo a que baje ese También, argumento. sí. Entonces, Hay un tema de consistencia, hay un tema de tiempos, y sí también hay un tema de plumín, ¿sí? Eh, Generalmente cuando compran las primeras cosas, las primeras herramientas, van a una librería y piden un plumín. ¿Y qué pasa? Nos venden el plumín escolar, y el plumín escolar es un plumín escolar. ¿Qué significa esto? Primero es un tema de tamaño. A mí, particularmente, me rompe los dedos el plumín escolar. El mango del plumín escolar no lo puedo agarrar. Y la pluma es una pluma más o menos, ¿sí? Nos puede salvar alguna que otra vez, pero la verdad que no lo recomiendo. Por ahí es preferible que vayan a una artística y se compren un plumín un poquito mejor. No les digo el profesional, porque por ahí no quieren gastar de entrada, pero sí algo un poquito mejor, algo intermedio. Hay que buscar, pero hay intermedio. Bueno, lo que nosotras generalmente usamos es este plumín, que es el plumín profesional. A ver, es un plumín que es caro, sí, tiene su valor, pero ¿qué pasa? Es eterno, a mi entender es eterno. Yo creo, no sé, Romy, pero creo que es el primer plumín que me compré. me han escrito cantidad de chicas para preguntarme por la pluma. Yo estoy con la misma pluma del día que lo compré. Jamás se me Ah, rompió. bueno, bien. Cosa que no saben muchas, que yo la otra vez cuando hice un mini videito, es que esa pluma la puedes guardar adentro del plumín. Sí, bueno, era lo que iba a mostrar ahora. O sea, para proteger la pluma, en realidad el plumín no te viene así, el plumín te desenrosca de acá, ahí afloja, das vuelta a la pluma y volvés a ajustar para que no se te vaya por adentro porque es muy difícil de sacar. Y el plumín lo guardas así, entonces la pluma nunca jamás se toca, o sea, sí está protegida.
Yo reconozco que no soy muy delicada, no es mi primera pluma, sí mi primer plumín, pero plumas he cambiado. Incluso si alguien es muy sofisticado o se vuelve muy sofisticado, hay plumas que son que hacen un trazo más gruesito, un trazo más fino, hay diferentes grosores de pluma. Yo uso siempre la misma, ¿sí? Y otros plumines que son buenos, lo que pasa que cuesta conseguirlos, y ese sí es el primero que tuve, es el plumín que se usaba antiguamente para hacer caligrafía, que si van a una librería muy antigua, lo van a conseguir y está buenísimo, que es uno, yo no lo tengo acá, pero es un mango de madera más gordito arriba y se va afinando, y ahí lo tenés, sería genial. Pues yo lo busco porque justo estoy embalando todo para volver a llevar al taller. Hola Betina, qué lindo que estés. ¿Lo tenés? Ay, mira, acá está el mango. Claro, ese mango, El mango con la pluma aparte. Es que más, es genial. tiene, mira, sobre la pluma, hay como una, ahí por ahí se ve, tiene como una sobrepluma, que está bueno a veces que se lo dejen para que no se les abra la pluma por demás. Ah, mirá, Pero mirá bueno, qué bueno. este es uno un poquito mejor que por ahí consiguen en las librerías. Sí, pero si van a una librería muy antigua, se compran el manguito básico y plumas, un par de plumas, pero va como piña, ¿eh? Para mí es re cómodo de trabajar para manipular para mí las plumas más fieles son las de esos plumines, las que menos me han fallado. Así que bueno, ahí hablamos un poquito de plumín. Entonces, el concepto principal para mí es que este es caro, pero les va a durar para siempre. Y si se compran baratos, tal vez terminen gastando lo mismo porque se van a tener que comprar varios. Y es así, lo barato sale caro. Es Sí. así. Con respecto a la consistencia, bueno, como dijimos la otra vez, para las que no nos vieron, nosotras en nuestros talleres solemos utilizar vehículo 220 y clavo de olor, básicamente para la mezcla de la consistencia. Y creo que lo dijimos, Romy, más o menos si yo quiero imaginar una consistencia, el que no puede faltar es el vehículo 220, es el aceite, es el medio en el que se disuelve el pigmento y no puede faltar. La consistencia para pintar, más o menos, si nunca armaron pigmento, es la de un esmalte de uñas. Yo siempre pongo con más o menos ese parámetro. Un esmalte de uñas o un poquitito más denso. ¿Qué pasa con el plumín? Si nosotros usamos esa consistencia para el plumín, no corre, no baja la tinta, ¿sí? Nosotros cuando usamos el plumín, la tinta tiene que ir bajando y tenemos que ir escribiendo, haciendo trazos lentamente para darle tiempo a que baje la tinta. Es importantísimo que sea lentamente para no tener que ir y volver y que después nos quede un trazo feo, digamos, entrecortado. Y tampoco ir demasiado rápido porque no le damos tiempo a la tinta que baje y bueno, este, nos vuelve a pasar algo similar. El trazo nos va a quedar entrecortado. Entonces lo que tenemos que hacer es ir rebajando este pigmento con el líquido que ustedes utilicen, ya sea vehículo 220, si usan vehículo 220 y clavo, van agregando clavo, ¿sí? Si usan un solo aceite como medio, le van agregando ese aceite, y hay también líquidos especiales para plumín. Yo, en lo personal, no sé vos, Romy, yo no le veo gran diferencia al líquido específico que a mi líquido armado para el plumín. Para mí es lo mismo. Y Sí. estás teniendo un gasto más, porque ya tenés los otros dos, me parece innecesario. Está bien, ese Sí. gasto, pero igual también tenés que ir midiendo la cantidad que le pones. Si le pones de más, Claro, uno a veces lo compra pensando que es mágico y no. Pero bueno, lo que les voy a decir con respecto a la consistencia, lo van a ir rebajando y mezclando. Acá es muy importante el uso de la espátula eh, para hacer una mezcla homogénea.
van a ir cargando esto como si fuera una palita, y van a ir probando hasta que el plumín corra. Pero ¿qué va a pasar? Van a hacer un trazo, y al ratito vas a decir, no, no me funciona. Tengo una frase muy, que se reitera mucho, que es, no anda más. Bueno, sí, el plugin va a seguir funcionando a no ser que tratemos, que maltratemos mucho la pluma y la rompamos, pero no es algo habitual. Eh, lo que yo hago, y un montón, es rectificar todo el tiempo la mezcla. Pero no me refiero a agregarle líquido, sino a mezclarlo. Sobre todo si están en un ambiente ventilado o con aire acondicionado, lo que pasa es como que se forma una capita arriba y se empieza como a secar esa capita y ya cuando cargamos no es lo mismo. Entonces hago dos cosas constantemente. Una, mezclo con la espátula esa misma mezcla hasta que veo, por ahí si hago 3 horas de plumín, veo que se me pone más densa, ahí sí agrego líquido. Entonces mezclo constantemente eso. Y otra cosa que hago es limpio la pluma adentro con un hisopo, ¿sí? O sea, estoy pintando 10 minutos, vuelvo a arrancar, limpio con un hisopo la pluma, le doy con espátula, rectifico la mezcla. ¿Qué? Eso no lo hago, sos muy prolija. No, pero vos no se te, a mí se me empasta adentro, no se me empasta, se me reseca un poco adentro. No, yo lo sigo Vos sí. cambiando. Eso es cuando te pasa el no me funciona. Yo lo que hago generalmente es, bueno, limpio el plumín, rectifico la mezcla y voy chequeando. Pero bueno, con respecto al plumín y a las consistencias y a los mitos y al no me funciona, por lo menos eso es todo lo que tengo como truco o secreto o receta o lo que yo hago para transmitírselo. ¿Sí? Yo te quiero decir que Bettina Coracol, chicas, que la que no la sigue, sígala, porque hace unas cosas increíbles. Dice que ella Maravilloso. porcelana, tiene que pintar, con los dibujos que ella hace en porcelana, sería maravilloso. ¿No pinta nada en porcelana, Betina? Pintaba, pero Ah, pintarlo, porque estos dibujos que ella hace en las piezas son divinos. sí, una maravilla. Palabras aparte. Ahí Sol me pone que ama el plumín. Genial, genial que ame el plumín. Hay que practicar. Bueno, yo creo que plumín Sí. ya está, ¿no? La que quiera hacer alguna pregunta, la puede ir haciendo, no hay ningún problema. Ahora, con respecto a las preguntas que me llegaron y que no dijimos y que dijimos la otra vez, que es el número uno, hay que tener horno para porcelana, ¿sí? O sea, la porcelana se hornea la pintura sobre porcelana se hornea en hornos especiales a temperaturas especiales, no lo podemos hacer en el horno de casa, ¿sí? Entonces hay muchas que no arrancaron y está ese mito, que hay, en algún momento salieron pinturas que, no sé si actualmente hay, Romy, eso seguro lo sabes vos, que se horneaban en el horno de casa. Hay mucho, siguen circulando mucho las fibras que te pueden servir para salir del paso. O qué sé yo por ahí a veces le digo a las chicas, quieren hacer un souvenir, le quieren poner el nombre, pinten toda la pieza en porcelana y el nombre se lo ponen con la fibra, porque la realidad es que no a todo el mundo le gusta quizás tener el nombre del agasajado en el souvenir. Entonces, Claro. Y después se le va a ir borrando. borrando, pero a la larga se va borrando porque eso no llega a temperatura de mordiente, que es la que Claro. se hace en el horno específico. En el horno de la cocina se va a fijar por un ratito, o hasta que le pases una esponja fuerte o tipo virulana. Después se va a salir. No hay Sí, nada. sí, nosotros lo que es la porcelana la horneamos entre 7, depende de algunas cuestiones, que no las vamos a especificar ahora porque no es ABC, entre 740 y 800 aproximadamente. Esa es la temperatura que un horno de una casa nos llega, ¿sí? Y aparte tiene cierta escala, una curva en la que va subiendo el calor muy específica. Así que bueno, hoy les vamos a hablar de 3 fondos principalmente, ¿sí?
porque consideramos que eran los básicos, los que más se usan, después uno puede hacer mil cosas más con respecto a fondo, pero teniendo estas tres bases, me parece que, bueno, es buena información para que arranquen con los fondos. ¿A qué le llamamos fondos? Nosotros en una pieza podemos hacer un dibujo, podemos pintar ese dibujo y podemos dejar el fondo blanco de la porcelana o del color que usemos la porcelana, siempre clara, ¿sí? Porque la pintura es transparente y se ve el fondo, digamos, por eso casi siempre usamos base blanca. Y vamos, lo que podemos hacer es el fondo pintado en su totalidad, o en un plato, una fuente con cierto borde, podemos pintar ese borde, o podemos hacer rayas. Todo eso nosotros lo llamamos fondos, ¿sí? Nosotros lo clasificamos con Romy en tres fondos, ¿sí? Un fondo de colores claros o pastel, fondos de color oscuro, y fondos mixtos, fondos que ponemos más de un color, como por ejemplo un cielo, queremos hacer un efecto de un cielo, o generalmente lo usamos eso para cielos, o por ejemplo yo tengo después para mostrarles uno de como de una noche, de un espacio, ¿sí? Que ahora está muy de moda el tema del espacio, de fondo. Entonces, bueno, es un poco eso, los fondos mixtos, darle un poquito, una vuelta más de rosca. Bueno, principalmente vos tenés, Romy, para mostrar un fondo claro seguramente en colores pastel, ¿no? Acá tengo este, que Ah, además, buenísimo. si se ve, tiene un efecto, pero bueno, ¿les contás vos del claro? Sí, les cuento yo del claro. Bueno, yo lo que hago cuando hago fondo claro es armo mi color, siempre utilizando colores pastel, lilas, rosas claritos. O sea, cuando decido hacer un fondo claro, el color tiene que ser pastel claro, ¿sí? Si no, nos va a quedar entre una cosa y la otra, ¿sí? Rosas, cremas, verdes claros, bueno, amarillito, pero siempre claro, ¿sí? Entonces, preparo mi mezcla. Primero, trato de no quedarme corta con la cantidad. Igual se puede volver a armar, pero a veces no es lo mismo. Eh, Armamos una buena cantidad de pigmento, ponemos vehículo, ponemos clavo, hasta lograr una consistencia normal, un poco floja, ¿sí? Y después agregamos esencia de lavanda, ¿sí? Generalmente para los fondos claros agregamos esencia de lavanda, ¿sí? ¿Qué pasa con la esencia de lavanda? Tiende a transparentar, por eso lo usamos en los fondos claros, ¿sí? Tiende a transparentar más y lo que para mí hace es un poco como, no sé, Romy, vos sos más técnica que yo, como nivelar, como emparejar la pintura. ¿Qué Más, otra cosa nos aporta la lavanda? tiene más tiempo, te da más tiempo de trabajarla, retarda un poco el secado. Entonces pueden trabajar más cómodas en toda la superficie. Igual no Ujú. viene para mí hacer todo junto, van haciendo por sectores. Igual sí lo tienen que hacer todo en el mismo momento, no es Sí, lo termino en media hora. Si se pusieron a hacer un fondo, no, porque si vos dejás y se seca, después cuesta esa unión, ¿sí? O sea, la pintura la tenemos que seguir trabajando en húmedo, ¿sí? Y otra cosa que me parece fundamental, que a mí me preguntaron en la semana, es una de las preguntas que me dejaron, es cómo hacer para que un fondo nos quede parejo y que no queden marcas de esponja. Bueno, para mí primero y principal es tener una buena esponja, o sea, tener una esponja acorde. No es lo mismo la esponja de cocina, la esponja que me maquillo, ¿sí? no. Está un poquito usadita esta esponja, ¿sí? Pero son esponjas específicas, son muy suavecitas, apenas se nota el poro, ¿sí? ¿Tenés alguna nuevita vos ahí, Romy? Esponjas de micropor. Vienen en Ahí distintos también. Pero cuando las piden es de microporos, casi no se ve. Si ustedes agarran la de cocina, se ven los agujeritos. En estas está. no. Entonces, el hecho de que eso sea más pequeño las va a Sí, y a ayudar. veces las de maquillaje también tienen, casi los poros no se notan, pero son más duras.
entonces nos deja más marca, ¿sí? Entonces, una vez que tengo armado el líquido, lo que voy a hacer es pasarlo, yo, si la superficie es grande, lo que hago es usar un pincel chato grande, ¿sí? Así cuanto menos marca de pincel me deje, mucho mejor, porque va a ser mucho más fácil el trabajo posterior, ¿sí? Y trato de pasar la pintura pareja. La pintura la puedo pasar en el mismo sentido o puedo... Yo generalmente pincelada cruzada hago para otras cosas, pero bueno, trato de hacer una pincelada pareja. Puede ser en el mismo sentido o no. Y después empiezo a esponjear, a pasar la esponjita lo más parejo posible, ¿sí? Sin hacer demasiada presión. Esa es una de las cuestiones también para que no queden marcas. Si yo tengo el pigmento bien armado, el color bien colocado, y paso la esponja muy suave, me doy golpecitos casi sin tocar, muy suavemente, solo para emparejar, para acomodar la pintura y para que no quede rastro de pincel. Cuando me queda pareja, ahí dejo de esponjear, ¿sí? Y después yo pienso que la pintura al ratito se acomoda sola, ¿sí? Eso es lo que, por lo menos lo que veo yo. Y otras cosas es que a veces en una primera vuelta nos queda alguna marquita o algo que no está demasiado parejo y en una segunda horneada el fondo queda divino. Yo acá tengo un fondo claro, pero no lo quería mostrar de entrada, por eso mostré el de Romy, porque esto es sobre una pieza de color, hice un fondo de otro color, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La pieza es gris y el fondo es celeste. Yo, cuando hago con fondo gris, trato de usar una gama de colores fríos para que quede bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre si no me va a salir el gris. Entonces, los colores que utilizo sobre un fondo de color son de la misma gama. Si el fondo fuera cremita o amarillo, uso colores cálidos, ¿sí? Y si el fondo es gris, en este caso un color frío, usé colores fríos. Y parece que no fuera fondo gris acá. No, quedó bárbaro. ¿No? Sí, se logró bastante. Pero es un fondo claro, lo trabajé como un fondo claro, que era eso principalmente lo que les quería mostrar, que es un fondo claro sobre una pieza de color y que igual se puede trabajar de la misma manera, ¿sí? Así que bueno, esto es todo lo que yo tengo para decir. Cualquier duda nos la escriben, ¿eh? Eso es todo lo que tengo yo para decir de fondos claros, por lo menos. Así que le doy el pase a Romy que va a hablar de los otros fondos. Yo entonces, tarde, les estuve publicando esta taza, porque para mí es la que tenía otras piezas en el taller, pero esta quedó impresionante y mucho a veces tiene que ver el tema de la superficie, decía, la super también nos ayuda a ver más o menos parejo. Pero el tema de hacer los fondos Se está cortando un poco. cuando queremos generarte, ven que acá se ve bien el negro. La conexión, ¿no? Sí. Entonces, espérate, volvé a repasar eso que dijiste, algo del fondo oscuro. Digo que los fondos oscuros, les decía, están buenos para generar contrastes. En este caso, por ejemplo, el fondo bien negro, con los colores bien chones, entonces se destaca. Lo mismo cuando usamos Pompadour, vos tenías un plato, no sé si lo tenés por ahí, el plato con fondo Pompadour para mostrarles. Yo tengo, es un plato que hice el borde. Porque eso está ¿Sí? bueno. Se nota que es Pompadour porque está con Pompadour y ahí está. Claro, nota. Haciendo esfuerzos se nota, pero sí, las luces a veces no ayudan. Para lograr estos fondos, que les decía por ahí. Todo lo que estamos, perdón, ¿no? Todo lo que estamos hablando y mostrando lo publicamos después. ¿Te parece? Bueno.
Sí, sí, sí. Y si algo, porque veo que entrecorta un poco, cualquier cosa, después nos consultamos mandando fotitos o aclaraciones o videos. Bueno, para lograr este intenso color, lo que hacemos en el taller, y creo que es lo que hace Pau también, es el pigmento lo preparan con la mínima cantidad de vehículo posible, solo con vehículo, no usamos clavo, pero la cantidad de vehículo necesaria para que el pincel corra. Y yo lo aplico con pincel de la forma más pareja posible y apenas se acaricia con hoja, apenas. Bueno, dame un segundo, que hay mucha gente que dice que se entrecorta, y así yo traduzco lo que estás diciendo, porque yo te entiendo. Pau, ¿vos me escuchás? Estoy leyendo Yo te escucho y aparte entiendo lo que estás diciendo. Romy nos está diciendo que el fondo oscuro, y ahí alguien preguntó cómo se prepara el fondo Pompadour. Ponemos el pigmento y usamos la menor cantidad posible solo de vehículo, ¿sí? No usamos clavo ni otro líquido, solo aceite, la menor cantidad posible. O sea que nos tiene que quedar una consistencia espesa. Y ahí, Romy, dijiste después de espesa que lo pasabas con el pincel, el fondo. Sí. Se entrecorta bastante. Bueno, seguimos. A ver, cuando enganchamos conexión, a ver, ahí parece que es de... Es terrible cuando pasa esto, chicas, pero va más allá de nuestras posibilidades. Bueno, les decíamos, hacemos un repaso veloz. Un vehículo, la mínima cantidad posible para que no se les transforme. No se usa clavo, se aplica con pincel de la forma más pareja posible y apenas esponja, apenas. O sea, la polla de esta taza tiene una sola mano. Se corta mucho, Romy. Seguí vos, Pau. Bueno, vamos a ver, el fondo oscuro. ¿Sí? Ahí se ve mejor. Yo lo tengo en Pompadour, ¿sí? Y bueno, lo que suelo hacer es, una vez que lo armé, solo con vehículo, ¿sí? Como dijo Romina, lo más espeso que nos sea posible, pero que el pincel corra, ¿no? Por supuesto. A mí me lleva como más cantidad de pigmento que el fondo claro, ¿sí? Y lo que hago yo es pasar un pincel, también lo mismo que con el fondo claro, un pincel que nos genere la menor huella posible, digamos, y lo que trato es de que no se vea nada del fondo blanco, ¿sí? No estiro demasiado la pintura. Hago la pincelada y ya cuando se me empieza a ver un poquito blanco del fondo, lo que hago es volver a cargar el pincel y seguir pintando nuevamente. ¿Qué es lo que me puede pasar? Porque por ahí eso me genera una sobrecarga de pintura, ¿sí? Que quede muy cargado. Bueno, es para eso que después yo lo voy a esponjear igual, aunque lo vea súper parejo, lo voy a esponjear igual, siempre con poca presión, así no levantamos la pintura y se nos ve el fondo, sobre todo para emparejar y para retirar excedente de pintura. Para esas dos cosas yo esponjeo igual el fondo oscuro. Y aparte a veces lo que nos pasa es que nos parece que está parejo y cuando lo sacamos del horno, después se ven las pinceladas. ¿Sí? Eso pasa mucho con el fondo oscuro. ¿Cuáles son los dos errores posibles? Ese, que se noten mucho las pinceladas si es que no esponjeamos, y el otro es que nos quede recarga de pintura
si es que no esponjeamos bien, y que se nos salte. Y eso es un poco dramático cuando se nos salta, porque se nos salta con el esmalte de la pieza. Y eso ya no se puede volver a recuperar, ¿sí? No se recupera, por más que le hagamos un parche o lo que fuere, es el esmalte de la pieza, se ve el bizcocho, y ya, por más que lo pintemos arriba, lo volvemos a mandar al horno, se nos va a seguir saltando. Entonces, bueno, lo ideal es ir con poca pintura, y a lo sumo, si vemos que no nos gusta o que nos quedó un poco, suponte en un fondo negro como el que tiene Romy, si nos quedó un poco grisáceo, bueno, le damos un tamaño después. Pero lo importante es que no tenga excedente de pintura, ¿sí? Porque nos pasa eso, se nos salta en el horno. Así que no sé si tenés algo más que agregar con respecto a los fondos oscuros. A ver si se escucha ahora. No, Mazo. Mira, cuando estoy yo hablando se te ve bárbara. Y ahora que tenés que hablar vos se tilda. Yo tengo señal. Vos congelo. Eh, Mira, ahí dice Vero, que es verdad, los colores oscuros sirven también cuando la pieza por ahí está craquelada. Ah, sí. Sí, el negro tapa bastante de todo. Sí. Vero en su perfil, ve porcelana, Vera Porcelana, ella que nos asiste, que nos Con acompaña un color siempre, oscuro. tiene un video súper interesante de eso, de qué pasa cuando una pieza se craqueló y ella lo tapa. Sí, yo lo he visto y está bueno, es un buen tip en ese caso. A ver, Romy, si te escuchamos. Así que bueno, quedaría en los fondos, y si tengo suerte de que me escuchan, el tema de los fondos mixtos. Yo no tengo ahora ninguno mixto, justo me quedó en el taller, ¿No pero los tenés fondos ninguno? pueden usar cualquiera de los colores. Una de las opciones sería mezclar distintos pigmentos, o sea, preparan una cosa que a veces hacen en el taller, no, vos tenés, que a mí no me parece lo mejor, pero se los doy como opción. Nunca ponen ahí, Uy, ahí se tildó de vuelta. prepara el pigmento y aplica el pigmento con la esponja, no se usan pincel. La esponja, de esa forma, porque la esponja les va absorbiendo el pigmento. Entonces, Claro. por eso nosotros, primero por un tema de gasto de pigmento, les aconsejamos primero pasen el pincel y después la esponja. Y además me parece que no queda fijo. Pero bueno, contra las mañas a veces es difícil. Y bueno, hay que dejarla hacer. Mixtos, lo que pueden hacer es aplicar las pinceladas de los distintos colores por los distintos donde quieran. Ven el plato del pavo, ahí tiene azules, tiene violetas. Ella habrá ido aplicando con el pincel, se va espumando con los golpecitos con la esponja y van generando las uniones de acuerdo a la intensidad que van queriendo. Lo que tiene de bueno, que también sería algo mixto en lo que es combinación de técnicas, que tiene unas estrellitas asociadas con el gomín, que la clase con la gomita esa, que les habíamos dicho que se podía reemplazar con un escarbadiente y algodón de forma muy fea. Y eso sería lo que sería el equivalente en cerámica técnica de esgrafiado. Entonces es ir marcando y haciendo dibujos en el pigmento, borrándolos, digamos, para generar esas figuritas. Bien pueden hacer efectos con o tirando gotitas de alcohol, salvo que no una super gota. Y cuando tiran, se les van a ir haciendo
Ahí se entrecortó. Romy, ¿qué En los limpiaste? fondos ¿Gotitas de oscuros se alcohol? nota más y queda genial. Miren, en este fondo claro, si Gotitas de pigmento. prestan Ah, no, gotitas de atención, alcohol, ahí se ve. hay alguna, porque yo estaba haciendo Sí, como un fondo día tampoco que fuera perfecto. muy, muy. Entonces, pueden hacer eso. Y también en parejos, ven, este está todo de gotitas de alcohol o también pueden probar con lavanda. Tanto con alcohol como con lavanda, ven que tiene unas mini gotitas. Y la lavanda te lo abre. También el mismo efecto con la lavanda. Ah, Bueno, hay que ir bárbaro. probando un poquitito diferente estos. Con el alcohol para mí se hace todavía más estrella. Y ahí Pero después que son tiraste las formas de ir gotitas de lavanda, mixeando un poco que van ¿esponjeaste o aprendiendo. lo dejaste así? Y este, ven, está todo desparejo. Este está así, pero con la esponja van golpeando más o golpeando más y va generando un efecto distinto. Bien. Claro, como una especie de mar con el mismo color. Sí, pueden jugar un montón con eso, claro, pueden ir probando, pueden ir jugando, total, a lo sumo tendrán que pasar pigmento nuevamente arriba y listo, es un Esponjas poco lo una volvés a práctica. borrar. Luego, bueno, van a gastar un poquito más de pigmento, pero La acá yo aplicás tengo y otro sola se combinado. abre la pintura, se hace como una estrellita, ¿sí? Se hacen como destellos, digo yo. Pero si la gota es más grande, grande. Eh, hay que ir probando. Ahí, Romy, ahí no se te escucha. A ver. Pero ese está bueno también para, otra vez, está bueno para generar las luces y las sombras. Cuando me conseguí para generar las luces, caso, ¿eh? No se escucha casi nada. Por momentos sí se escucha, por momentos no se escucha casi nada. Se tilda un montón. Una lástima por lo de los conceptos, porque bueno, vos tenés mucha Bueno, información para darnos. Bueno, ¿ves no ahí? importa. Ahí se Está te ve bueno, bien. bueno, ahí está bueno el tema de contraste de luces y sombras. Está bueno dar los bordes para generar ese efecto que parece como que se despega, como que tiene un relieve. Genial. Sí. Acá yo lo que hice es poner un color más claro de luz en el centro y me fui con los más oscuros, los de sombra, hacia los dos costados y lo trabajé con esponja nada más, ¿eh? Hay alguien que me dice que no ve tampoco. No sé qué parte no ve, pero, pero bueno, hay alguien que dice que se le corta y que no se ve. Acá me dicen que si te cambias de lugar a ver si mejora tu señal. Por ahí si te moves un poquito, nos haces la parabólica, algo así. Ella está al lado del módem, ¿no? Te traduzco. No, no se te escucha O nada, sea, nada. pero bueno, nada. Nada, bueno, vuelvo a. Bueno, chicas, yo creo que con los fondos, pobre Romy, que no se nos vio. A ver, vamos a repasar un poco el tema de los fondos más oscuros, más o menos lo que habló Romy, ¿no? El fondo oscuro pleno, nosotros mostramos uno negro y mostramos uno color pompadour, rojo pompadour, ¿sí?
Estos fondos se hacen con bastante pigmento, un mínimo de vehículo 220, se pasa lo más denso posible el pigmento sobre la superficie y después se esponjea para que no nos quede sobrecarga de esa pintura, ¿sí? Eso con respecto al fondo oscuro, ¿sí? Y después, en los fondos combinados, que creo que es lo que menos se llegó a escuchar, yo tengo dos fondos combinados para mostrar. En este caso, lo que usamos es varios colores, por ejemplo, ¿sí? Yo usé violeta, usé dos azules, y lo que hice en este caso es colocar el pigmento en diferentes lugares. Eh, yo utilizo generalmente pincelada cruzada con pincel chato, ¿sí? Para hacer estos fondos combinados, porque la pincelada cruzada me sirve para que ya se vayan entremezclando esos dos pigmentos o esos tres tonos de pigmento, ¿sí? Para eso utilizo más que nada la pincelada cruzada, porque me sirven después para la integración. No sirve para hacer un cielo, no sirve para hacer un fondo de este tipo del espacio, y vuelvo después a utilizar la esponja. O sea, la esponja es fundamental para los fondos porque es lo que hace que se nos integren y que nos queden parejos los fondos, ¿sí? Y después mostramos, bueno, dentro de fondos, ya sea oscuros o mixtos, mostramos estas variantes que tienen que ver con sacar un poco de pintura, formando un dibujo, donde se vuelve a ver la porcelana blanca, y nos queda un dibujito al revés, como en negativo, digamos, ¿sí? A ver si la tengo a Romy para conectarse de vuelta, chicas. Espérenme un segundo. Bien. Y después, por último, les mostramos este otro fondo, que también es fondo combinado. Hola, Romy. Por último, les mostramos este otro fondo, que es un fondo combinado también, donde se trabajó por ahí diferente, no mezclando todos los colores, sino buscando una zona de mucha luz en el centro y zonas donde tiene sombra en los bordes, y también trabajamos con esponja para integrar esos colores, ¿sí? Para que parezca un degradé de colores y no parezca. Lo importante es que no se vea como la transición, como la raya entre color y color. Eso, a mi entender, es lo más importante cuando trabajamos con más de un color, ¿sí? Se ve la integración, se ve un esfumado, pero no se ve como una raya donde terminé de poner un color y puse el otro, ¿sí? Porque no quería eso. Ahora, si yo quiero lograr eso, ya es otra cosa, ¿sí? Con respecto a si queremos hacer rayas y este tipo de cosas, bueno, no lo planteamos en este vivo, pero no sé, Romy, yo en mi perfil tengo un videito de cómo hacer rayados, eh, en cómo usar la cinta, cómo encintar, cómo ir sacando la cinta para hacer fondos rayados, ¿sí? Así que bueno, no sé si vos tenés algunas preguntas que te hayan hecho. Yo contesté ya más o menos con lo que hablé, todas las preguntas que me habían hecho durante la semana. Romy, no sé si tenías muchas, no sé, a ver si te podemos escuchar ahora mismo. Yo veo como que se tilda igual. Hola, Cande. No, no se te escucha nada. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a encontrarnos, si les parece bien. Si les parece bien, hacemos uno la semana que viene, no esperamos 2 semanas para que te escuchen, Romy.
Bueno, ahí Vero dice que saques Wi-Fi y te pases a datos. No sé si eso lo podrás hacer. Claro, ahí te leo los labios, pero no se te escucha. Bueno, no vamos a agotar a la gente con este tema de la desconexión. Vamos a tratar de juntarnos dentro de una semana y no dentro de 2 semanas. No sé qué les parece, para hablar un poquito de lo que quedó pendiente y para incorporar algún otro tema. Así que nos gustaría que nos digan, que nos dejen en nuestros perfiles, en nuestros en mensajes, ahí pone Romy que dejemos las consultas, que dejen todas las consultas, que dejen lo que no entendieron y lo repasamos, y que nos dejen si quieren algún tema nuevo o algún tema que les gustaría escuchar, y nos encontramos el viernes que viene, en lugar de dentro de 15 días, y la podemos escuchar un poquito más a Romy, que no la podemos escuchar casi nada hoy, una pena realmente. Así que bueno, muchas gracias a todas las que nos acompañaron, espero que les haya servido lo que les contamos. Tenemos más información, más tips para darle y nos encanta escuchar qué es lo que tienen ustedes para preguntar, para decirnos, y bueno, así que escríbanos, no sean tímidas, escríbanos y también dennos ideas de lo que les gustaría que hablemos, ¿sí? Porque a veces, bueno, nosotras como no tenemos tanta dificultad, no sabemos o no nos damos cuenta, a veces sí en las clases, pero cuáles son las mayores dificultades que se les presentan a las nuevas desde sus casas con esta nueva modalidad. Así que bueno, muchas gracias a todas, las queremos mucho, a las que conocemos y a las que no conocemos también. Así que bueno, nos vemos la semana próxima. Romy, un besito gigante a vos también. Chau, chicas. Hola, a ver, ahí está. Ahí.